Miguel Ángel Osorio Chong, gracias por seguir aquí. Gracias. Dejé planteado esto de que quizás el fijarse objetivos prioritarios, 120 o alrededor de 120, lo que provocó fue un efecto cucaracha y por eso hay tal dispersión de la delincuencia organizada. Primero, Carlos, ¿sabes cuántas vidas arrebataron estos 108 objetivos? Tengo idea, pero mejor... ¿Y cientos más? Mejor usted diga. Se cuenta por miles. Decenas de miles, ¿no? Por Solamente a la banda de Joaquín Guzmán lo era, pues no sé, cuando menos la mitad de todos los y la tuta, por ejemplo. asesinados. Y los rojos en Guerrero y los del Pacífico y los del Golfo, ¿se te hacen menos haber detenido a estos criminales? Primero. Segundo, no fueron los únicos, Carlos. Ponemos ellos porque fueron los más destacados y que se perseguían por 5, 10, 15, 20 años. Pero también arrebataron patrimonios enteros de personas. Y le Teníamos que ir por echaron ellos a perder la vida y teníamos que seguir trabajando. Y nosotros, y esta es una gran diferencia que ojalá la puedas registrar, nosotros no salimos con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Federal a las calles a perseguir a los delincuentes. Casi todos los que se detuvieron fue prácticamente sin disparar, prácticamente todos, porque sí ocupamos los sistemas de inteligencia. ¿Y por qué a nosotros no nos señalaron tanto en el tema de personas caídas en los enfrentamientos? ¿O no recuerdas tú en bulevares, sí, cómo no, en escuelas, en centros comerciales, en parques, enfrentamientos y caídos civiles? Eso no lo hicimos nosotros. Claro. Y no lo permitimos hacer en los estados. Por eso me llamó la atención una declaración de uno de los candidatos a la presidencia, que es Ricardo Anaya, Miguel Ángel Osorio, que dice que de ganar la presidencia de la República para combatir la inseguridad, dijo más o menos textualmente, se empleará inteligencia y no balas. Eso a mí me hizo pensar pues, que con suerte había alguna corporación echando tiro al blanco. ¿Qué piensas de esa No, bueno, en primer declaración? lugar, seguramente no sabe las plataformas con las que ya cuenta el gobierno de la República, el gobierno federal, el Estado mexicano, que actuamos a través de estrategias y no de persecución. Cuando se presenta un enfrentamiento es porque los criminales lo quieren así, o los criminales se defienden, pero de ninguna manera nosotros andamos persiguiéndolos. Tirando al blanco. No. Eso fue en administraciones pasadas. Y eso es lo que viene sobre... No. A ver, en la administración pasada sí pasaron en Tamaulipas y en Durango y en La Laguna, en Chihuahua, persecuciones que daban enfrentamientos y por eso, pues que la señora que iba caminando, que el joven que iba a la escuela, que se metían a instituciones educativas, todo eso dejó de suceder. O tampoco te acuerdas las grandes caravanas de vehículos, de camionetas, sí, ¿cómo no? Que las pasaban en televisión y decían, ¿cómo nadie las ve? Se daba Hoy mucho ya en no. Michoacán, ¿no? En Michoacán. Hasta 30 vehículos. Y en todo el norte, en la sierra de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas. Hoy todo eso lo dejó de pasar, Carlos. Yo creo que el camino es el correcto y yo creo que lo que hay que hacer es dar este paso legislativo y darle la responsabilidad con recursos a los estados para que con ello se puedan hacer corporaciones robustas. ¿El paso fuertes. legislativo cuál es? ¿El de la Ley de Seguridad Interior? ¿El qué, perdóname? ¿El de la Ley de Seguridad Interior? No, El del mando policial. Sí, el de la Ley de Seguridad Interior, dicho sea de paso, hay una gran equivocación. No es una ley para las Fuerzas Armadas, sí, es una ley para los ciudadanos. Es una ley para que tengan certeza de que cuando se toma esta decisión de que vayan militares, marinos o Policía Federal a los estados... Se diga con precisión por qué, ¿por qué, para durante qué tiempo. Y sobre todo va a ser el para qué. Y el por qué es porque fueron rebasadas las instituciones locales, como lo que está pasando hoy en día. Bueno, entonces se refería más bien a la legislación en torno de viene los atorado, mandos por lo policiales. menos en este gobierno, porque ya se había planteado en el sexenio pasado, pero en este gobierno, en noviembre del 2014, fue presentada. Y entonces vinieron presiones de municipios. Ahí está amorcillado. ¿Y sabes qué decían los municipios? No, pues es que me quitan recursos. Sí. Pensaban los menos municipios, los menos ayuntamientos, no entendiendo que estos son periodos y además en 3 años que duran las administraciones municipales no pueden hacer una estrategia integral. Por eso es que debe de estar en el mando estatal, en las corporaciones estatales. Bueno, en estos asuntos de seguridad y persecución del crimen,
Pues el caso más notable, sin duda, en este sexenio ha sido la detención, fuga y recaptura del señor al que apodan el Chapo Guzmán. A mí cuando me llegaban a decir, mira nada más, y perdón, pero eran los términos, mira nada más, estos pendejos, ya se les fugó el Chapo. Yo decía, bueno, pues a estos pendejos son los que lo atraparon. Vamos a ver qué pasa. Y lo que pasó es que después esos, comillas, pendejos, lo reatraparon. ¿Cómo vivió esa experiencia, Miguel Ángel Osorio? Fue bien difícil. Primero, déjame decirte algo. Cuando llegamos al gobierno, me acuerdo haber ido a una reunión, creo que en transición incluso, en el que todos los esfuerzos estaban por este delincuente. Y los otros delincuentes no eran perseguidos porque toda la atracción era este delincuente. Y lo que se hizo en esta coordinación es repartirse el trabajo, y entonces logramos por eso 108 de los 122. Es un punto importante. Esto de repartirse el trabajo tiene que ver con las tareas en que se aplican de inteligencia en cada una de las instituciones implicadas. Compartiéndonos información, no yendo todos por uno, sino al contrario. Yo te ayudo para que vayas por él, yo te ayudo para que vayas por el otro, y esto nos dio muy buen resultado. Además, con una gran dirección de los secretarios de Defensa, de Marina. Colaboración, pero también mucho cuidado en la no filtración de datos para los personajes que cada quien investigaba, ¿no? Es correcto, y la verdad es que hubo muy buena relación. Bueno, tan buena relación que el secretario de Marina y el secretario de la Defensa, por primera vez fue en este sexenio, tienen en sus oficinas las fotografías del otro. Eso es, digamos que formalidad. En sí, los hechos, pero es un buen detalle, porque en los hechos, la verdad, es que trabajan muy coordinados, pero no solamente entre ellos. Yo tenía el privilegio de estar en la Secretaría de Gobernación constantemente, permanentemente en gabinete, y después íbamos a la Secretaría de Defensa o íbamos a Marina. Sí, pero hasta antes cada quien era algo así como no te metas con mi cuco. Y eso bajaba. El tema no era que estuviera a nivel secretario, el tema es que abajo hubiera problemas. Claro. Y la verdad es que eso se superó. Y me regreso a la pregunta. Chapo. Fue muy difícil. ¿Qué se siente cuando recibe el anuncio de que ya se Bueno, recordarás que yo estaba, por primera vez iba a acompañar yo al presidente a una gira internacional. A un viaje a Francia. A un viaje a Francia, porque la Policía Federal iba a desfilar en este espacio que le habían dado al gobierno mexicano. Sí. Y entonces dije, voy a acompañarlo. En la Fiesta Nacional de Francia. Estaba yo allá, me adelanto, estaba yo allá. ¿Ya en París? Sí, el presidente iba en vuelo. Y cuando iba en vuelo se peló. Y yo, estando allá... Se enteró cuando hizo escala en Canadá. Recibo la llamada de Eugenio Imas. Ex director hasta la semana pasada del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Y entonces me informa, y lo que hago es inmediatamente informarle al presidente, lo busqué en vuelo. Sí fue una de las noticias más complejas. Normalmente cuando en las madrugadas que se hacían los operativos para detener a estos delincuentes, yo era el que le informaba al presidente, 3, 4, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, que es cuando se detenían. Bueno, esta iba a ser a la misma hora, pero para al revés. Bien complejo, bien complejo. ¿Qué cree, presidente? Nadie entendiéndolo. Hay héroes, y déjame citarte algunos, pero, por ejemplo, los protocolos que creíamos que eran lo mejor, pues resulta que no. El tiempo en acudir a la celda, abrir la celda, el policía que se mete por donde se escapa en la oscuridad, arriesgando su vida, no sabía que se iba a encontrar enfrente. La persecución que se hace, la verdad es que hubo muchos que arriesgaron su propia integridad, pero después, bueno, déjame decirte, recuerdo aquella noche, yo regreso el domingo, tengo una reunión el domingo en la madrugada para el lunes acudo al altiplano, reviso todo, reviso lo que se había hecho en ese momento por la Procuraduría, y me acuerdo a las 7 de la noche una conferencia de prensa. Había más que cuando lo detuvimos, y la verdad es que fueron muy duros, lo entiendo. La primera pregunta es no cómo se escapó, sino si iba yo a renunciar o no, lo recordarás. Era el momento preciso como para decir adiós a las almas. Y la verdad es que yo agradezco al presidente que me dio la oportunidad cuando le dije que lo abrimos otra vez, porque confiaba y confío
en las instituciones mexicanas. Y yo estaba seguro que se iba a poder nuevamente recapturar. Y hace poco en una comparecencia me decía una senadora, bueno, es que los veíamos pasear, hacían lo que querían. Le digo, sí, lo mismo pensábamos nosotros, pero nosotros los detuvimos. La gran diferencia es que nosotros los detuvimos. Bueno, pasan los meses y pues la mortificación queda hecha a un lado por el éxito de la reaprehensión. Sí. Y la reaprehensión en que participa la Marina y la Policía Federal, la reaprehensión del Chapo Guzmán. Y yo, secretario, pensé que ese era el buen momento para que usted renunciara a la secretaría. Una vez detenido... Pues sí. ¿Para qué quedarse de nuevo con el lío de qué con la... Mira, déjame decirte, la verdad de las cosas es que, bueno, además de que las decisiones las toma el presidente, estábamos a la baja en la incidencia delictiva, los homicidios estaban por eso en 16, era un buen momento. Y déjame para decirle también al público, estábamos en 16 por cada 100,000, ahorita seguramente regresamos a 21, estaremos en esa cantidad. Bueno, 21 homicidios por cada 100,000. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en Brasil están en 26, que en Colombia, que llevan 50 años, están en 29? O sea, sí es importante hablar respecto a cómo está México, porque pareciera que solo es México. 2021 es altísimo. Y tienen que estar 8 o 9, ¿no? El promedio en el mundo es el 12. 12. Déjame solo... ¿Pero por qué no irse en ese momento? Bueno, además de que la decisión no era mía, la verdad de las cosas... por la libertad empieza es que yo creo que todavía tenemos muchas más cosas que hacer. Enrique, ya me voy. A ver, Carlos, el tema de políticas públicas para el embarazo, ojalá no sea menor. De 10 a 14 años ninguna política pública, y por eso, y casi todas son por abuso, que se cometen por violaciones, que se tienen esos problemas, o la violencia contra las mujeres. Las políticas públicas eran utilizadas solo de respaldo y apoyo a los gobiernos y no a tomar decisiones para erradicarla. Entonces, yo decidí, a partir de que el presidente me dio su confianza, por supuesto, seguir trabajando. Seguir bailando con la más fea. Yo le voy a pedir un último diálogo a este hombre que yo no entiendo por qué es la primera vez que viene a esta oficina para un asalto a la razón. Bueno, y para cualquier otra cosa. Pues. Pero le agradezco que esté aquí. Gracias. Quiero que se quede porque quiero que entremos ya a la política de este momento. Tanto la política personal como la no personal. ¿Permanece aquí? Sí, claro. Muchas gracias, Miguel Ángel Osorio. Gracias a ustedes y hasta mañana.